Bienvenido a este vídeo en el que voy a hablar sobre libros, en concreto algunos libros que he estado leyendo durante todo este año 2022. Esta será la primera parte, la segunda parte la subiré más adelante. Te recomiendo que vayas a la descripción de este vídeo o mires la línea de reproducción por si encuentras algún libro que sea de tu interés y vayas directo al grano. En esta primera parte tengo libros de crecimiento personal, finanzas y narrativa, en concreto Agatha Christie. Vamos a comenzar. Voy a empezar hablando sobre los libros de crecimiento personal y finanzas y los libros de Agatha Christie los dejaré para el final. En realidad todo está ordenado por el orden de lectura. Los primeros libros que voy a mostrar son los que me leí hace más tiempo y los últimos serán los más recientes. Comienzo por Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, creo que se dice así. Este es un libro que personalmente me gustó, ya que me ayudó a adentrarme en el mundo de las finanzas, el cual para entonces desconocía por completo, la verdad. Me enseñó la importancia de la educación financiera y entender qué es un activo y qué es un pasivo. Realmente no me acuerdo de todo el contenido de este libro, pero confío en que está registrado en mi subconsciente. Hizo también que me interesase por las inversiones en bienes raíces. Este libro explica la historia de cuando él era pequeño y tenía dos padres. Uno era pobre, su padre biológico, y el otro era rico, el padre de su amigo que llegó a considerar su propio padre. Él decidió seguir los pasos de su padre rico, porque a pesar de que su padre biológico tenía estudios y el padre rico no, resulta que lo más importante al fin y al cabo es la educación financiera. No importa si una persona tiene estudios o no. El padre rico no tenía estudios, pero sí contaba con mucha educación financiera. El siguiente es Mañanas Milagrosas de Hal Elrod. Este es uno de los libros que si no lo pones en práctica, no sirve de nada que lo hayas leído. Mañanas Milagrosas es una práctica que consiste en levantarte una hora antes de lo que acostumbras para que te dediques tiempo a ti mismo haciendo una serie de actividades de crecimiento personal. Estas actividades son meditación, afirmaciones, lectura, visualización, escritura y ejercicio. Es un libro de crecimiento personal que estoy segura de que cambiará tu vida si lo pones en práctica. Yo lo puse en práctica durante algunos meses levantándome a las 5:50 de la mañana y la verdad me sentía muy bien. Sin embargo, por diferentes cuestiones lo acabé dejando. Esta práctica te ayuda a ser productivo durante todo el día y te ayuda a estar centrado y enfocado. Continuamos con Piense y hágase rico, que este no lo puedo enseñar en físico porque no lo tengo aquí, pero es un libro que tuve en mi lista de deseos por mucho tiempo. Acabé comprando esta versión que es de Carlos Galán, que es como una versión actualizada a nuestro siglo de lo que fue el original Piense y hágase rico de Napoleón, que es bastante antiguo ya. La verdad que lo he disfrutado mucho y quiero hacer la aclaración de que aunque por su nombre Piense y hágase rico parece un libro de finanzas o de dinero, en realidad es un libro de crecimiento y superación personal. Ser rico no es un término cerrado y no está centrado exclusivamente en el dinero. Para ser rico en lo que quieras, tienes que tener un estilo de vida o una forma de pensar que vaya concorde a este propósito. Para ello tienes que llevar a cabo una serie de pasos que se explican en este libro. En el libro pone muchos ejemplos de personas que han tenido éxito y también tiene códigos QR que los puedes escanear y te puede llevar a vídeos, audios o páginas web. Es muy completo y considero que es un básico. Yo creo que todos deberíamos leerlo. El siguiente es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. En cuanto a este libro, siento que no voy a dar una opinión fundamentada porque no llegué a acabar el libro hasta el día de hoy. Llevaba como más de la mitad y lo dejé de leer. No porque el libro sea malo, sino porque no me gusta el formato en el que está hecho. No es que sea pequeño, que también, pero el problema realmente es que las letras son muy pequeñas y también están como muy pegadas entre sí. Se me hacía como una lectura muy pesada y lo acabé dejando, pero también considero que es un libro fundamental de desarrollo personal. Menciona una serie de principios básicos que todo ser humano debería conocer y poner en práctica. Uno de los hábitos que más me gustaron fue el de afilar la sierra, aunque realmente no llegué a ese hábito porque es de los últimos, pero creo que más o menos sé en qué consiste y bueno, era el hábito que me convenció de comprar este libro para leérmelo.
Y bueno, Afilar la sierra creo que contaba la historia de un leñador que iba todos los días a cortar madera y los primeros días traía muchísima madera y era muy productivo. Entonces conforme iban avanzando los días, cada vez iba recolectando menos madera. Y él se preguntaba, ¿y por qué estoy recolectando menos madera si todos los días voy con la misma energía, todos los días hago el mismo esfuerzo? O sea, no ha cambiado nada, sigo trabajando de la misma manera, ¿por qué estoy recolectando menos madera? Y resultaba que la sierra pues se estaba gastando. La sierra se estaba estropeando y ya no cortaba igual. Entonces, en eso consiste afilar la sierra. Muchas veces estamos siempre trabajando, siempre pensamos que tenemos que hacer cosas y no parar y trabajar y trabajar y trabajar. Pero muchas veces lo que hay que hacer es pararse un momento, afilar la sierra y ya después continuar. Y bueno, el término de afilar la sierra ya lo puedes interpretar tú como quieras. Y ahora sí vamos a pasar a los libros de Agatha Christie. Iba a coger un libro, pero no lo tengo aquí. El primero es Asesinato en el Orient Express. Quiero decir que muchos de los libros simplemente los voy a estar mostrando en imagen porque no los tengo, ¿vale? En este vídeo solo voy a enseñar uno en físico porque todos los demás los he vendido y no los tengo conmigo. Vale, el primero, como he dicho, es Asesinato en el Orient Express, uno de los libros más conocidos de Agatha Christie. Y bueno, voy a intentar explicar más o menos de qué va cada libro sin hacer ningún spoiler, ¿vale? Este en concreto va sobre que el protagonista, que en este caso es el detective Poirot, que aparece en muchos libros de Agatha, entra en un tren que se llama Orient Express y ocurre un asesinato dentro de este tren. De repente hay una tormenta de nieve y se quedan atascados. Todos los pasajeros están atrapados dentro, por tanto el asesino está entre ellos. El detective tratará de descubrir quién es el asesino interrogando a cada uno de los pasajeros. Personalmente me quedé muy sorprendida al final porque no me esperaba que fuera así, la verdad. El siguiente es Muerte en el Nilo y este sí que lo tengo aquí. La verdad, vamos a parar un momento y vamos a apreciar esta preciosa edición. Me encanta. Estoy en una suscripción de Agatha Christie, por eso he leído tantos libros de Agatha Christie este año y voy a seguir leyendo. De hecho, los libros de la segunda parte de lecturas del año van a ser, yo creo que todos de Agatha Christie. Y este es uno de los libros que no he querido vender porque, no sé, tiene algo que me encanta, no puedo venderlo. Aparte creo que es uno de los más largos que tengo de Agatha, o que he tenido. Me encanta el diseño, o sea, todas las portadas son preciosas, pero esta en concreto me parece espectacular. Encima el color rojo creo que encaja muy bien. También me encanta el título, Muerte en el Nilo, y evidentemente la historia. Este libro, para los que no hayan visto la película, va sobre una mujer rica y guapa que va viajando por el Nilo con su esposo. Diría que esta historia está enfocada sobre todo en el amor, porque siempre hace referencia al amor. También aparece Poirot en este libro y tendrá que descubrir quién es el asesino, que evidentemente está en el mismo crucero que él con todos los demás pasajeros. Vale, ahora voy a decir mis contras con este libro. Personalmente me parece una historia un poco lenta. Hasta la mitad del libro, literal, no estoy exagerando, no muere ningún personaje. Pero me ha gustado mucho, mucho, mucho. No sé qué es lo que me ha gustado, pero me lo quedo. Y en este libro pude adivinar quién era o quiénes eran los asesinos. El siguiente es 10 negritos. Esta creo que es la obra más vendida de Agatha Christie. Es una obra maestra. Va sobre que 10 personas son reunidas por un hombre misterioso en una isla con una lujosa mansión. La isla se llama la Isla del Negro. Estas personas no se conocen entre sí y tampoco conocen a la persona que les ha invitado. Pero todos coinciden en que se merecen unas vacaciones y por eso se deciden ir a la isla sin hacer demasiadas preguntas ni sospechar de nada. Cuando llegan a la isla, resulta que el hombre que los invitó no está, que todavía no ha llegado, supuestamente. Luego, cuando todos los invitados están en su primera cena, de repente se escucha una grabación y todos los personajes son acusados de haber cometido algún asesinato en el pasado. A partir de ahí van muriendo personas misteriosamente. Y bueno, esto no es ningún spoiler, ya que cuando abres el libro, lo primero que te encuentras es una canción infantil que explica detalladamente cómo va a morir cada uno. Y efectivamente, mueren todos. Me sorprendió mucho el final porque no tenía ni idea de quién era o quiénes eran los asesinos. Si todavía no habéis leído ningún libro de Agatha Christie, os recomiendo mucho 10 negritos. En esta historia no hay ningún detective. El siguiente es El asesinato de Roger Ackroyd, o Roger Ackroyd, no lo sé.
Esta es otra joya. Al principio pensé que no me iba a gustar, pero después resulta que ha sido de las historias que más me ha sorprendido. Para nada me esperaba quién era el asesino o los asesinos. Me quedé boquiabierta al llegar al final del libro. En esta historia, Roger Ackroyd, como se diga, un millonario, es asesinado en su habitación mientras estaba sentado frente a la chimenea leyendo una carta. Poirot se encargará de resolver el caso. El protagonista, que es el que narra la historia, que ahora mismo no me acuerdo quién era, está en su casa cuando de repente le llega una llamada que le avisa que Roger ha muerto. Esta llamada se la hace alguien de la casa de Roger. Pero cuando llega a la casa de Roger, el narrador, absolutamente nadie sabía que Roger había muerto. El siguiente es La casa torcida. Considero que este libro es muy fácil de leer. Yo me lo leí en pocos días, creo que 2 o 3. El protagonista está enamorado de una chica que, según ella, vive en una casa torcida. Ella dice que la apariencia de su casa por fuera está un poco deformada y que su familia no es muy normal. Muere el abuelo de esta chica, que tenía mucho dinero y que supuestamente a nadie le caía mal. Evidentemente el asesino está dentro de esa casa torcida, está en la familia de esa chica. En este libro pude adivinar quién fue o quiénes fueron los asesinos, y a pesar de ello me sorprendió mucho el motivo que tenía los asesinos para matar al abuelo. Continuamos con 5 cerditos. Este es uno de los libros que, leyendo el título y viendo la portada, no puedes hacerte la idea de qué va a ir, o al menos eso me pasó a mí. Conforme lo vas leyendo, resulta que hace referencia a otra canción infantil. Trata sobre que una mujer fue condenada injustamente, según su hija, sobre el asesinato de su marido. Esta hija acude a Poirot para que investigue el caso, el cual ya pasó hace bastantes años, para saber si su madre realmente era culpable o era inocente. Todo el mundo tenía clarísimo que era esa mujer la culpable, ya que ella misma no puso resistencia alguna en el juzgado. Pero su hija estaba casi segura de que no era ella porque le llegó una carta de su madre diciéndole que no fue ella. Poirot acaba sabiendo que hubieron 5 personas implicadas en el caso, y de ahí los 5 cerditos. Porque la canción infantil dice, este cerdito se fue al supermercado, este cerdito no sé qué. Porque pasados tantos años desde el crimen, ahora había que ir a buscar dónde estaban esas personas y tal. Poirot acabará interrogando a cada una de estas 5 personas y les pedirá a cada uno de ellos que escriban su versión de los hechos en una carta. Y bueno, pues en este libro no pude adivinar exactamente quién fue el asesino o quiénes fueron los asesinos. Continuamos con Se anuncia un asesinato. Siendo sincera, este es uno de los libros que menos me ha gustado. Va sobre que en uno de los periódicos del pueblo aparece en un apartado un anuncio que dice: se anuncia un asesinato este día en esta casa. Todos los vecinos piensan que es una broma y que en realidad se trata de un juego que va sobre estar a oscuras. Uno hace asesino, otro hace de muerto y creo que otro hace de policía. El caso es que todos los vecinos acuden a ese lugar y a esa hora para jugar al juego. Y resulta que acaba habiendo un muerto de verdad. Esta persona que ha muerto es un chico que nadie conocía excepto una mujer. Durante el libro se irá investigando quién era ese chico y si se trataba de un suicidio o de qué. En esta historia aparece Miss Marple, que estudia los casos como Poirot, pero no es una detective, sino simplemente una aficionada. No me pareció muy interesante la muerte en sí, como fue contada. Me resultó un poco aburrido y se me hizo un poco larga la historia. Porque en todo el libro están investigando la muerte que ocurre al principio del libro. Es muy difícil que te interese cuando ha muerto alguien que no conoces, ni siquiera los personajes de la obra lo conocen. Encima, para colmo, adiviné quién era o quiénes eran los asesinos, así que no me sorprendió para nada. El siguiente es Muerte en la vicaría. En este también aparece Miss Marple y he de decir que este sí me gustó. Va sobre que el protagonista, que es un vicario, queda con una persona en la vicaría a cierta hora. Resulta que el vicario llega un poco tarde y cuando entra se encuentra al hombre muerto sobre su escritorio. Y resulta que estaba escribiendo una carta en la que decía que no le quedaba más tiempo y cosas así. El muerto fue disparado con una pistola y resulta que nadie del pueblo, incluido la cocinera que estaba en ese mismo lugar, lo escuchó. Nadie escuchó el disparo. El muerto era una persona que no le caía a nadie bien, así que realmente el asesino podría haber sido cualquiera. Y la verdad me sorprendí con el final. No adiviné quién era o quiénes eran los asesinos. El siguiente es El misterio de la guía de ferrocarriles. En este libro a Poirot le llegan cada mes cartas que le avisan de que va a haber un asesinato en cierta ciudad a cierta hora.
Al principio parecía que se trataba de una broma, pero luego resulta que los asesinatos ocurren de verdad. Poirot irá acompañado de su amigo Hastings y junto a la policía, investigando cada caso. El misterioso asesino se va burlando de Poirot en sus cartas, diciéndole que ya no es tan bueno como antes, que ya no sabe resolver casos o cosas así. En esta historia pude adivinar quién era o quiénes eran los asesinos. Bien, y para terminar esta primera parte de lecturas del año, termino con el misterioso caso de Styles. En esta historia, una mujer muere envenenada con estricnina tras haberse tomado una taza de café. Lo que ocurre es que la hora a la que dicen que se tomó el café no concuerda con la hora de su muerte, ya que si el café tuviese ese veneno, estricnina, habría muerto a las pocas horas. Sin embargo, tardó bastantes horas en morirse. La víctima se encontraba sola cuando empezó a tener espasmos y todas las puertas que comunicaban con su habitación estaban supuestamente cerradas con llave. Poirot se encarga de resolver el caso con su amigo Hastings. Y bueno, me sorprendí con el final. No supe adivinar. Pues hasta aquí la primera parte y voy a hacer un adelanto de los libros que van a aparecer en la segunda parte. Un cadáver en la biblioteca, de Agatha Christie. Todo lo que sea con este diseño Art Deco es de la misma edición, de Agatha Christie. Muerte bajo el sol y Cianuro espumoso, que como veis, ahora mismo me lo estoy leyendo. Y más de Agatha Christie que todavía me tienen que llegar. Por si acaso, si os interesa esta edición, no voy a decir qué edición es, porque no me están pagando ni nada. Pero si os interesa, porque yo cuando vi estos diseños tuve que investigar a ver qué edición era, porque lo quería. Si os interesa podéis contactarme y yo os diré qué edición es por mensaje privado, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado esta sección. Es uno de mis hobbies, leer, y ahora que estoy con esta suscripción, con esta colección, pues estoy constantemente leyendo algo y la verdad que me encanta. Puedo decir que todas son muy buenas, solo la de Se anuncia un asesinato, que a mí personalmente no me ha gustado mucho, pero todos los demás son fantásticos. Aunque no me guste Se anuncie un asesinato, no significa que a ti no te vaya a gustar, ¿vale? Así que bueno, y todos los demás de crecimiento personal y de finanzas me los he quedado porque me han gustado, me sirven. Así que bueno, si os gusta podéis dejar un like, comentar o compartir este vídeo y ya nos veremos en la segunda parte, que la subiré aproximadamente por diciembre de este año, si todo sale bien. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por pasar.